Del 16 al 22 de noviembre. Éter, capítulos del 6 al 11. Ven, sígueme. Para uso individual y familiar, 2020. Para que sea destruido el mal. Refiriéndose al registro de los jareditas, Mormón comentó que conviene que todos se enteren de las cosas que se han escrito en esta historia. Mosía, capítulo 28, versículo 19. Tenga esto presente mientras lee Éter capítulos del 6 al 11. ¿Por qué son estas cosas convenientes o beneficiosas para usted y sus seres queridos? Anote sus impresiones. Cientos de años después de que los jareditas fueran destruidos, los nefitas descubrieron las ruinas de su antigua civilización. Entre las ruinas hallaron un registro misterioso, planchas de oro puro que estaban llenas de grabados. Mosía, capítulo 8, versículo 9. El rey nefita, Limi, sentía que este registro era importante. Sin duda, estas planchas encierran un gran misterio, dijo él. Mosía, capítulo 8, versículo 19. Hoy en día, usted tiene una compilación de ese registro, traducido a su idioma, que se llama el Libro de Éter. Proviene del mismo registro que los nefitas estaban deseosos en extremo de leer, y que cuando lo hicieron, se llenaron de tristeza. No obstante, les proporcionó mucho conocimiento, y en esto se regocijaron. Mosía, capítulo 28, versículos 12 y 18. A medida que lea sobre el auge de los jareditas y su trágica caída, verá muchos momentos de tristeza, pero no pase por alto el gozo de aprender lecciones de esta historia. Después de todo, tal como Moroni escribió, está en la sabiduría de Dios que se os muestren estas cosas. Éter, capítulo 8, versículo 23. Para que podamos aprender de los errores y los logros de los jareditas, para que sea destruido el mal, y llegue el tiempo en que Satanás no tenga más poder en el corazón de los hijos de los hombres. Éter, capítulo 8, versículo 26. Ideas para el estudio personal de las Escrituras. Éter, capítulo 6, versículos del 1 al 12. El Señor me conducirá hacia mi tierra prometida. Usted hallará conocimientos espirituales si compara el viaje de los jareditas a través del océano con el viaje que usted hace a través de la mortalidad. Por ejemplo, ¿qué ha proveído el Señor que ilumine su travesía a semejanza de las piedras en las embarcaciones jareditas? ¿Qué podrían representar los barcos o los vientos que soplaban hacia la tierra prometida? Éter, capítulo 6, versículo 8. ¿Qué puede aprender de las acciones de los jareditas antes, durante y después del viaje? ¿De qué manera lo está guiando el Señor a usted hacia su tierra prometida? Éter, capítulo 6, versículos del 5 al 18, versículo 30, capítulo 9, versículos del 28 al 35, capítulo 10, versículos 1 y 2. El Señor me bendice cuando soy humilde. Aunque el orgullo y la iniquidad parecen dominar la historia jaredita, hay también ejemplos de humildad en esos capítulos, en especial en Éter capítulo 6, versículos del 5 al 18 y versículo 30, capítulo 9, versículos del 28 al 35 y capítulo 10, versículos 1 y 2. Meditar en las siguientes preguntas le ayudará a aprender de estos ejemplos. ¿Por qué se humillaron estos jareditas en esas situaciones?
¿Qué hicieron para mostrar su humildad? ¿Qué bendiciones recibieron como resultado? Note que en algunos casos las personas se vieron obligadas por las circunstancias a ser humildes. Considere lo que puede hacer para andar humildemente delante del Señor de forma voluntaria. Éter, capítulo 6, versículo 17. En lugar de verse obligado a ser humilde. Véanse Mosía, capítulo 4, versículos del 11 al 12, y Alma, capítulo 32, versículos del 14 al 18. Véase también Humildad, temas del Evangelio, topics.churchofjesuschrist.org. Éter, capítulos del 7 al 11. Los líderes rectos bendicen al pueblo que lideran. Los capítulos del 7 al 11 de Éter cubren un mínimo de 28 generaciones. Aunque no se proveen muchos detalles en tan breve espacio, se aprecia enseguida un patrón o modelo. El liderazgo en rectitud guía hacia las bendiciones y la prosperidad, mientras que el liderazgo inicuo conduce a la cautividad y la destrucción. A continuación, hallará algunos de los reyes que se mencionan en esos capítulos. Lea los versículos correspondientes y vea qué puede aprender sobre el liderazgo de sus ejemplos, tanto positivos como negativos. Entretanto, piense en las oportunidades que usted puede tener de liderar o influir en otros en su hogar, su comunidad, su llamamiento en la iglesia, etc. Oría, Éter, capítulo 6, versículo 30 y capítulo 7, versículo 1. Chule, Éter, capítulo 7, versículos del 23 al 27. Jared, Éter, capítulo 8, versículos del 1 al 7 y del versículo 11 al 15. Emer y Coriantum, Éter, capítulo 9, versículos del 21 al 23. Het, Éter, capítulo 9, versículos del 26 al 30. Ches, Éter, capítulo 10, versículos 1 y 2. Riplakish, Éter, capítulo 10, versículos del 5 al 8. Moriantón, Éter, capítulo 10, versículos 10 y 11. Leb, Éter, capítulo 10, versículos del 19 al 28. Etem, Éter, capítulo 11, versículos del 11 al 13. Éter, capítulo 8, versículos del 7 al 26. ¿Qué es una combinación secreta? Cuando dos o más personas conspiran para mantener en secreto sus hechos inicuos, ellos participan de una combinación secreta. Suelen obrar movidos por el deseo de poder y riquezas. Además de las combinaciones secretas que se describen en Éter capítulo 8 versículos del 7 al 18, se pueden ver otros ejemplos en el Amán capítulo 1 versículos del 9 al 12, capítulo 2 versículos del 2 al 11, capítulo 6 versículos del 16 al 30 y Moisés capítulo 5 versículos del 29 al 33. En Éter capítulo 8 versículos del 18 al 26, Moroni describe las consecuencias de las combinaciones secretas. Véase también Éter capítulo 9 versículos del 4 al 12 y nos amonesta a no brindarles apoyo. Ideas para el estudio familiar de las Escrituras y la noche de hogar. Al leer las Escrituras con su familia, el Espíritu le ayudará a saber qué principios debe enfatizar y analizar a fin de cubrir las necesidades de su familia.
A continuación, se presentan algunas ideas. Éter, capítulo 6, versículos del 2 al 12. ¿Le gustaría a su familia representar los viajes de los jareditas a la tierra prometida? Ustedes podrían usar un cuarto oscuro como barco y unas linternas para representar las piedras brillando. Podrían conversar sobre cómo los jareditas manifestaron su fe en el Señor al abordar las naves, a pesar de que sabían que serían sepultados en las profundidades del mar. Éter, capítulo 6, versículo 6. Después de leer el versículo 9, los miembros de la familia podrían compartir sus himnos favoritos de alabanza y podrían cantarlos juntos. ¿Cómo se pueden comparar nuestros hogares con los barcos jareditas? ¿Cuál es la tierra prometida hacia donde el Señor dirige a nuestra familia? Éter, capítulo 6, versículos del 22 al 23. En el transcurso de esta semana, su familia podría ver cómo se cumplió la advertencia profética del hermano de Jared acerca de la cautividad. ¿Qué advertencias nos han dado los líderes de la Iglesia? ¿En qué forma el no hacer caso de sus consejos nos podría llevar a la cautividad? Éter, capítulo 8, versículos del 23 al 26. De acuerdo con estos versículos, ¿por qué se mandó a Moroni a escribir estas cosas acerca de las combinaciones secretas? Éter, capítulo 8, versículo 23. ¿Qué hemos aprendido del libro de Éter que pueda ayudarnos a obtener las bendiciones descritas en el versículo 26? Éter, capítulo 9, versículo 11. ¿Cómo influyen nuestros deseos en las decisiones que tomamos? ¿Qué podemos hacer como familia para asegurar que deseamos las cosas de Dios? Éter, capítulo 11, versículo 8. Para aprender más acerca de la misericordia del Señor hacia aquellos que se arrepientan, ustedes podrían leer Mosía, capítulo 26, versículos 29 y 30, capítulo 29, versículos del 18 al 20, Alma, capítulo 34, versículos del 14 al 16, y Moroni, capítulo 6, versículo 8. Quizás los miembros de la familia deseen compartir ejemplos de la misericordia de Dios tomados de las Escrituras o de su propia vida. Para consultar más ideas para enseñar a los niños, vea la reseña de esta semana en Ven Sígueme para la primaria. ¿Cómo mejorar el estudio personal? Actúen de acuerdo con lo que hayan aprendido. El estudio del Evangelio engloba más que leer y meditar. El mayor aprendizaje suele producirse al actuar de conformidad con las verdades que se hallan en las Escrituras. Véase Juan, capítulo 7, versículo 17. ¿Qué harán ustedes para poner en práctica lo que han leído en Éter capítulos del 6 al 11?